Muchas gracias. Buenas tardes. Sin duda, mis primeras palabras son de agradecimiento a la Biblioteca Vasconcelos por acogernos en este formidable espacio y, por supuesto, a la Fundación Japón, conforme a su director, el señor Mono, a mí con su presencia, para poder hablar de un tema realmente interesante y de gran, yo creo que muy interesante para conocer. He visto repuesto los valores del Japón de antaño, pero en realidad de lo que vamos a hablar también son valores que se pueden ver perfectamente en la sociedad actual. Valores que han pervivido. ¿Y cómo han quedado? ¿Por qué los japoneses son como son? No es por nacimiento, es por la educación, es por la cultura. ¿Y cómo se les enseñan a los niños qué es el bien, qué es el mal, qué hay que hacer, cómo hay que cuidar la naturaleza, cómo hay que ser valiente? Pues se lo puedes explicar, pero generación tras generación esta información se ha transmitido con los cuentos. Primero, claro, con la literatura oral, contando con las palabras leyendas que se pierden en la noche de los tiempos, pero también con los libros. Y estando en una biblioteca vamos a hablar de libros, sin desarrollar mucho la cuestión de que de toda la literatura japonesa, seguramente los libros han sido la parte de la literatura más traducida y más conocida. ¿Por qué? Porque son breves, son sencillos y muy divertidos, apasionantes. Tenemos entre el público gente joven, me alegra mucho, y otro público con otro perfil también, pero vamos a tratar de que nuestra conferencia sirva para conocer quizá algunos detalles de literatura, incluso de para los bibliófilos les voy a presentar algunos libros rarísimos y muy interesantes sobre cuentos de Japón, pero el objetivo también es conocer algunas de las historias más fascinantes. Cuentos como La Piedrita Roja o algo así, que todos tenemos en la cabeza, pues el equivalente japonés sería Momotaro, el niño melocotón. Y no son temas muy ajenos o muy lejanos. Esos días, en el CENAR, se estaban celebrando unas reuniones científicas, unas exposiciones y obras de teatro sobre Japón. Y ese fin de semana se está representando Juan el Momotaro, una adaptación a la cultura mexicana de este cuento popular llevado al teatro. Bien, pues de Momotaro y de otras leyendas hablaremos hoy aquí. Yo soy realmente profesor de Historia del Arte, es decir, que tiendo a fijarme en los dibujos más que en las palabras, y por eso cuando tengo que explicar algo suelo apoyarme mucho en imágenes. Me voy a apoyar en imágenes y con su permiso impartiré esta conferencia desde aquí. Con esta imagen de una japonesa leyendo un libro que nos lleva simplemente a considerar la cultura japonesa con una singularidad. Es una civilización que tradicionalmente ha publicado muchísimos libros. Japón es la primera potencia del mundo publicando cosas. Y hace 2 o 3 siglos también hacían libros. Y que conozcamos tantos y tantos cuentos en parte se debe a la riqueza de la literatura japonesa y a su riqueza editorial. Por otra parte, unas son las historias, las leyendas, pero bueno, también que estos libros y que Japón tuviese la tecnología, el grabado en madera, para hacer estampas en color, nos permiten no solo disfrutar de las leyendas, sino también del trabajo de muchos artistas japoneses que se pusieron a ilustrar estos famosos cuentos. Los japoneses ponían
imágenes a todo. Y el éxito que tiene hoy el manga y el anime japonés no es algo reciente, sino que se basa en la larga tradición de contar historias con palabras que tienen los japoneses. Y en novelas fantásticas, como vemos aquí, ponían ilustraciones. Y en los cuentos populares, pues también había ediciones sin imágenes, pero mucho más atractivas son justamente aquellas en las que los artistas japoneses y con color nos presentaron a los héroes más conocidos de la tradición cuentística nipona. Y verán que incluso se publicaron libros con artistas japoneses en español. Ahí pueden ver Cuentos del Japón Viejo, número 1 de la colección, Momotaro. Hoy les voy a hablar de algunos cuentos, de algunas leyendas, pero también de esta joya bibliográfica que tenemos aquí, de este cuento rarísimo y de otros 20 más que se publicaron en nuestra lengua, en castellano, en el año 1914, es decir, hace más de 100 años, esto ya es una antigüedad, y en Japón, en Tokio. ¿Y por qué se publicaban libros en español en Tokio? Se celebran los 125 años de la primera migración japonesa aquí a México, a Chiapas. En el siglo XIX, muchos japoneses salieron de Japón y buscaron una nueva vida o en Sao Paulo, o en Perú, o en otros muchos sitios. Y hacían falta agentes comerciales. Ya en el siglo XIX Japón se había abierto al extranjero, tenía un comercio internacional. Los japoneses llevaban siglos hablando solo el japonés, un poquito de holandés. El holandés fue en un primer momento la lengua extranjera, pero enseguida se dieron cuenta con los norteamericanos, con los ingleses, que hacía falta inglés, francés, alemán, y se pusieron a estudiar estas lenguas. Y hubo editores que vieron el negocio de publicar libros en lenguas extranjeras. Igual que aquí en esta biblioteca tenemos libros o lecturas grabadas en inglés, en francés. Los cuentos, por ser historias cortas y breves, es un formato estupendo para publicar en otras lenguas. Y, bueno, ¿qué españoles o qué mexicanos o qué latinoamericanos podía haber por Japón hace más de 100 años para hacer esto? Conociendo la cultura japonesa, les voy a confesar algo. Japón se modernizó de una forma muy inteligente. Creó universidades y contrató a profesores extranjeros para aprender la ciencia, las artes, y mandó a sus mejores estudiantes al extranjero. Pero estaban bien informados y contrataron americanos, ingleses, alemanes y rara vez españoles o mexicanos. ¿Por qué? Porque éramos vistos de una manera periférica. Una figura excepcional y poco conocida fue Gonzalo Jiménez de la Espada, un personaje que vemos aquí, vestido de japonés con su familia, y que fue una excepción, porque fue contratado por el gobierno japonés para impartir clases de España. Fue allí en 1906 y estuvo casi una década formando a una generación de japoneses que son los primeros hispanistas. Para calibrar brevemente, sin alargarme la importancia de Jiménez de la Espada, me gusta decir lo siguiente. Antes de que llegara a él, en algunos libros ponía que el Quijote lo había escrito un francés. Y cuando deja el Japón, uno de sus discípulos, se llamaba Niigata, hizo la primera traducción del Quijote al japonés. Bien, pues simplemente por esto, como impulsor del hispanismo, ya es importante. Pero, bueno, este Jiménez de la Espada tenía una buena formación científica, sabía algo de idiomas y se formó en la Institución Libre de Enseñanza, que en España fue un modelo de renovación
de la enseñanza religiosa por una laica y más moderna. Su padre era un importante científico y eso le dio paso pues, justamente a tener esta formación. Y cuento esto porque ¿qué motivó a un español a irse a la otra punta del mundo, a Japón, a enseñar esta lengua? Pues yo creo que en parte a aprender de los japoneses. ¿Por qué? Porque pensaba que la educación era la herramienta para el progreso social, el progreso de la nación. Y España estaba en total decadencia. Había perdido sus últimas colonias, Filipinas, Puerto Rico, Cuba. Estaba mirando al mundo y ahí estaba Japón, que de la nada se estaba convirtiendo en una gran potencia. Fíjense, por ejemplo, aquí de nuevo, en el emperador Meiji. Era el emperador de Japón. Durante su reinado fue contratado. Y ya no es el Japón de las geishas, de los kimonos, es un Japón bien moderno. Un Japón que venció a Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1905, muy poco antes de que Jiménez de la Espada fuera a Japón. Es decir, va a Japón cuando Japón ya es un lugar de gran interés en todo el mundo. Bueno, ¿y qué hace allí? Pues dar clase en la Escuela de Lenguas Extranjeras, que es lo que hoy llamamos Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, donde se forman muchos diplomáticos y muchos políticos también. Y allí, bueno, un japonés lo contrató, Naohiro Murakami, y hizo varias cosas. Dar clase a los japoneses. Aquí los vemos con uniforme y vemos al profesor Jiménez de la Espada. Muchos de los profesores que daban clases en esta escuela de idiomas eran contratados por los editores para hacer traducciones y publicar libros en inglés o en francés. Así que cuando un editor pensó en hacer un libro en español, era lógico, vino aquí. La verdad es que se enseñaba el español en 3 años y no se enseñaba literatura, se enseñaba a hablar coloquialmente para formar a una generación de agentes comerciales que estableciesen lazos rápidamente con toda Iberoamérica. Pero él, como venía de un buen lugar, pues impulsó un sistema también muy novedoso. Hacía muchas excursiones, subió al monte Fuji y escribió algunos artículos. Era uno de los pocos españoles que vivió muchísimo tiempo en Japón y no tuvo solamente la visión de un viajero que llega, escribe algo y vuelve. Entre otras cosas, por ejemplo, fue el primer autor en traducir el Bushido, un libro escrito por un japonés llamado Nitobe, en donde explicaba cuál era la verdadera alma de los japoneses. Este libro había sido escrito en inglés y había sido un éxito mundial, un bestseller. Era el mejor libro para conocer cómo eran los japoneses, pero no estaba traducido al español. Él ve la necesidad de traducirlo y lo traduce. Pero mucho más bonito es esto de aquí que les presento, una colección de 20 cuentos y leyendas japonesas para presentar al público hispano las claves del pensamiento japonés, no en un gran ensayo, sino con estos cuentos y leyendas. Aquí tenemos el retrato del editor. El editor es el que encarga el libro, el que promueve la idea de traducir al español cuentos y leyendas. Es un personaje muy interesante. Aprendió un poco de idiomas y vio una oportunidad de negocio. Los grandes maestros de los estudios japoneses trabajaron para él. Y muchos cuentos que pueden encontrar aquí, sobre todo de Lafcadio Hearst, pues, o de otros traductores, como Chamberlain, que era catedrático de literatura japonesa en la Universidad Imperial, o otros muchos. Esta gente es importante en el mundo anglosajón, en los estudios japoneses. Pero, y gracias a ello, la verdad es que algunos diplomáticos pudieron leer los cuentos en inglés, en francés, como Juan Valera, que también era un notable escritor. Los cuentos de los que yo les voy a hablar, como ven, aquí no leen nada, pero esto es una página de una revista,
Y fíjense que no tiene mucho encanto cuando no tienen ilustraciones, ¿verdad? Y él mismo lo dice: lamento no poner las ilustraciones porque lo pintado vale más que lo escrito, dice Juan Valera. Y no es un fenómeno único. En un montón de revistas de finales del siglo XIX, principios del XX, se publicaban muchísimos cuentos, porque en 2 o 3 páginas te cabían. Y además porque podías copiar las ilustraciones. No fue la única iniciativa. También es poco conocido este libro, Simiente japonesa, que publicó un diplomático peruano. Son cuentos y leyendas también publicados en Japón y en español, justo unos meses antes. Pero bueno, vamos a ver cómo se hacían estos libros primero. Eran en color y se realizaban con la técnica de la estampa japonesa tradicional, la estampa que pudimos presentar el otro día en este mismo foro y que es una de las manifestaciones más singulares del arte japonés. Pero también los japoneses tenían muy buen papel y podían hacer algunas cosas, como una vez impresos, humedecerlo un poco y con una máquina plegarlos para que parezcan tela seda crepe. Lo llaman chirimen. Se vendían como libros irrompibles, duraban mucho y sobre todo tenían un tacto que no tenía el papel del resto del mundo. Con esta técnica, dando mucha importancia a las ilustraciones, se hicieron estos libros. Esta es la máquina para hacer el papel arrugado y el aspecto de los libros era muy atractivo porque no estaban encuadernados como nuestros libros aquí, sino al sistema tradicional. Es así, doblando las hojas al revés que nosotros, porque como llevan grabados y el papel es tan absorbente, si le das la vuelta al papel se ve la imagen y no puedes imprimir nada en la otra cara. Así que el sistema tradicional de libros en japonés pierde la mitad del papel, pero bueno, gana en ilustraciones. Y también, en lugar de ponerle un lomo para encuadernar, simplemente ataban unos nudos, un sistema muy eficaz que le daba un aspecto ligero. Así que estos libros eran libros, pero también eran una especie de souvenir para el europeo, para el norteamericano, para el extranjero que fuera allí y los compraba. Bueno, fíjense que, por otra parte, estos libritos, que apenas tienen 15 centímetros de altura, fueron editados de una forma muy inteligente. Aquí pueden ver la plancha de madera con la que se hacían siempre las estampas japonesas. Y también está el sistema para los textos. Los tallaban directamente en una plancha de madera. Sin embargo, en esta época también conocían los tipos móviles, la imprenta donde puedes tomar una letrita. Esto le permitió utilizar los mismos dibujos para la edición en inglés, para la edición en francés, para la edición en ruso o para la edición en español. Son todas iguales en la parte gráfica, utilizando exactamente las mismas planchas, pero luego lo llevaba a otra máquina, le ponía las letras de imprenta y eso le permitía economizar costes y llegar a muchos lectores. Y contrataban para esas ilustraciones artistas realmente relevantes en su época, como Itaku, como Kawataba, artistas que se especializaron en temas mitológicos, porque en el siglo XIX el emperador de Japón había vuelto a retomar el poder, que lo había perdido frente a los militares, los samuráis, y todas las leyendas que legitimizaban su nueva posición y los dioses del sintoísmo, ahí están. Itaku Sensei hizo muchas ilustraciones y tiene muchas pinturas, eran pintores famosos. Estas pinturas están en el Museo Británico, por ejemplo, ¿no? Es un artista de primer orden, con este estilo, pero que lo adapta luego a dibujar animalitos y a los personajes propios de los cuentos y de las leyendas. Otros artistas destacan más por el paisaje, como este otro, Kawabata. Hacía este tipo de cosas, paisajes, el monte Fuji, personajes también muy sencillos, pero también lo contratan para hacer las ilustraciones de los cuentos
Y en general estos artistas solían trabajar para las revistas, los periódicos y los libros ilustrados de la época. Fíjense qué bonitos las transparencias, los paisajes de estos artistas que lo trasladan a estos cuentos. Bueno, ¿en qué consiste? Pues se dividieron en dos series, los cuentos del viejo Japón y las leyendas japonesas. Y están los más famosos. Aquí está Momotaro. Momotaro es una historia muy conocida. Unos abuelitos están tranquilamente en el campo y la abuela ve pasar por un río un melocotón gigante. Lo van a partir para comérselo y del corazón sale un niño, Momotaro. Este Momotaro va a encarnar los valores propios de la nación. Va a ser el prototipo del niño valiente. Y enseguida sale a la aventura. Y como su pueblo está siendo hostigado por unos sordos, por los extranjeros, pues sale a por ellos, con valentía. Su madre le da unos dulces para el camino y se encuentra con algunos animales. Un perro, un mono, un faisán. El caso es que con esta compañía va a la isla de los sordos, se enfrenta a un terrible enemigo y, por supuesto, por su valentía y por sus compañeros, a los que les ha compartido los dulces, pues vence, gran victoria. ¿Qué enseña esto? Pues que no hay que temer a ningún enemigo, que hay que compartir, la importancia del trabajo en equipo, cualquier cosa que vemos a un japonés hoy en día que lo lleva casi de serie, ¿no? Que forma parte de su conducta. Este discurso de Momotaro, bueno, lo podemos ver en los cuentos, lo podemos ver en el cine, lo podemos ver en Shin-chan, lo podemos ver en un montón de animaciones, porque es perfectamente conocido. Insisto en que incluso estos días se está representando Juan Momotaro, adaptando a la cultura mexicana el cuento de este héroe niño japonés. Y otra es el gorrión de la lengua cortada. Por ejemplo, todos sabemos la delicadeza y la admiración que siente el pueblo japonés por la naturaleza, por los animales. Bueno, pues este es un cuento muy sencillo. Hay una familia de campesinos buena y otra mala. El campesino bueno pues da de comer a los gorroncitos, los trata bien. Sin embargo, el vecino está harto de que picoteen su huerta, su sembrado, el maíz, entonces, bueno, el arroz, y les corta la lengua a algunos gorriones. ¡Qué crueldad! La segunda parte del cuento nos muestra que los gorriones llevan al bosque al campesino bueno y le ofrecen un montón de tesoros fantásticos. Y el envidioso y mal vecino, y también cruel con los animales, pide a los gorroncitos que por favor, que va a ser bueno y que por favor también le den tesoros. Y sí, lo llevan al bosque, pero cuando abre el cofre que salen, pues todos los más terribles monstruos de Japón que le dan una muerte muy cruel. Así que, si cuidas la naturaleza, te va a ir bien, y la maltratas, vas a ser castigado. Pues de nuevo vemos aquí otra de las características del pueblo japonés. También formaban parte de esta serie la batalla entre monos y cangrejos, el viejecito que hacía florecer los cerezos, la montaña Kachikachi, el viejo y los demonios, Urashima, que es Urashimataro, otro de los cuentos más populares, un niño que pesca una tortuga y le salva la vida, y la tortuga como premio lo lleva al fondo del mar, al palacio del rey dragón, se casa con la hija, vive lleno de riquezas, pero ha olvidado a su familia, siente añoranza, quiere volver a su pueblo, y vuelve, y le dice: toma esta caja, pero no la abras jamás. Y cuando vuelve a su pueblo, resulta que ya no están sus padres, ya no hay nadie, han pasado siglos. Desesperado abre la caja y ¿qué pasa? Que muere. Pasa todo el tiempo que ha estado
sumergido y muere. De nuevo, un ejemplo de piedad filial, de no apartarse de la familia. La venganza del raposillo. Su Alteza el saco de arroz. La araña duende, con elementos fantásticos, incluso en la portada. Estos son los primeros 10 cuentos. Hubo 10 leyendas y narraciones japonesas que empezaban de una forma muy simpática con esto, con la boda de los ratones, que era simplemente con ratoncitos contar cómo contraen matrimonio los japoneses, que hace la novia, que hace el novio, y cómo con una copita de sake, el tequila japonés, simplemente 3 veces, pues ya están casados. Sin embargo, entre estas narraciones había también importantes episodios de la mitología japonesa, textos sagrados, como por ejemplo la serpiente de 8 cabezas o la liebre de Inaba. Esas, volveremos a comentar, son fundamentales en la antropología japonesa, en los cuentos de un gran valor religioso. Otros son más sencillos. El espejo de Matsuyama. Este cuenta la historia de un padre que tiene que dejar la aldea un tiempo para ir a la capital. Y en la capital le compra a la madre un espejo. Entonces los espejos eran instrumentos raros y costosos. Y se lo lleva con toda inocencia, pero la madre, que tenía una niña, pues al poco muere. Y la niña mira el espejo todos los días y va creciendo. El padre le dice que es el retrato de la madre. Y lo mira y ella se ve identificada con su madre. Es una historia muy tierna, muy bonita, muy sencilla. Pero, bueno, llena de encanto y, como ven, con unas ilustraciones también que acompañan muy bien. En otras hay sentido del humor, como La medusa cándida, El príncipe brillante, La olla mágica, un perro que vence a unos gatos maléficos sin tentarón, la historia de Rashomon y sus fantasmas, que le sonará también por la película de Akira Kurosawa, que le sirvió también a muchos escritores de inspiración. Bien, pues un ogro que vive en esa puerta es vencido, o por lo menos le corta un brazo, un aguerrido samurái, que es un personaje histórico. Fíjense la variedad de temas que encontramos. Incluso esta historia también entrañable, La cascada mágica. Un padre ya ancianito no tiene dinero para beber todos los días, para poder tomar. Sake, vino de arroz, que es la bebida nacional. El hijo, desesperado, pues intenta proveerle de vez en cuando de una copita. Y por sus buenos sentimientos la naturaleza le premia y encuentra una cascada que en lugar de agua trae sake y rellena la cantimplora y se la bebe. Bueno, este lugar luego fue visitado por el emperador y tiene una larga historia, pero todo esto nos permite ver algunos aspectos que en concreto podríamos sintetizar en una presentación de las religiones japonesas, no de la religión, de las religiones. Porque un japonés no tiene una religión única, comparte un sistema de creencias que proceden de diversas tradiciones. La nacional es el shintoísmo, la naturaleza es divina, ese árbol, esa piedra. Bien. Y también existe una génesis, los primeros dioses, la creación del mundo. La importancia del shintoísmo en este momento era también que, según la tradición shintoísta, el emperador era descendiente de Amaterasu, la diosa del sol. Así que surgió en esta época también un shintoísmo oficial, nacional.
Otro sistema de valores venía de China, el confucianismo. La enseñanza de Confucio es sencilla y sabiendo lo grande que es China y cuántos chinos hay, es bastante lógica también que tuviese una gran aceptación. Pone hincapié en el orden social y las relaciones armónicas entre todos los miembros de la sociedad, con cierta jerarquía. Los emperadores tienen que ser buenos y los súbditos obedientes, pero con un buen gobernante. Y en la familia, el padre debe ser el cabeza de familia y la mujer, por sumisa, según el pensamiento confuciano, debe... Y con los hijos hay que ser benevolentes y los hijos tienen que ser respetuosos. Pues bien, todo eso lo explica el confucianismo en libros, pero también se filtra en todas estas narraciones donde quien cuida a sus padres tiene recompensa y si no, pues no la tiene. Por otra parte, desde el continente llegó pronto a Japón, a través de China y Corea, el budismo. Y el budismo, lejos de luchar contra el sintoísmo, convivió perfectamente. El budismo se encarga más de cuestiones universales y trascendentes y el sintoísmo de las cosechas, de la fiesta, de la purificación y de la naturaleza. No es extraño que un japonés contraiga el matrimonio por un rito sintoísta, pero que sus funerales sean budistas. Eso es muy normal, por ejemplo. Así que muchas enseñanzas también del budismo aparecen en estos cuentos mezclados con nosotros. Y también el Bushido, del que hablábamos. Bushido significa el camino del samurái, la valentía, todos esos valores propios de la casta samurái, en realidad, como hemos visto en Momotaro, también los comparten los japoneses. Y eso nos permite desgranar siempre en estas leyendas y cuentos el amor que tienen los japoneses por la naturaleza y que se evidencia en su poesía, en su arte y pues, en su vida. Y también el sentido del humor. El arte japonés tiende muchas veces al humor y también a lo sobrenatural y lo fantástico. Serpientes o dragones de 8 cabezas, porros, todos los fantasmas, los yokai, están en el folclore japonés. Y también esto nos habla de la riqueza de la cultura popular japonesa. Estos cuentos pertenecen al pueblo, son los que se cuentan, los que se leen, no es la literatura de las élites solamente. Bien, desgranando esto un poco más detenidamente, hasta hace poco tiempo no teníamos traducido los primeros textos de la literatura japonesa, que se escribieron a comienzos del siglo VIII. Y uno de ellos es el Kojiki, la crónica de las antiguas cosas. Hace unos años, el profesor Carlos Rubio inició la tarea de traducir algunas obras clásicas, entre ellas el Kojiki, que viene a ser como el Antiguo Testamento en el cristianismo, para entendernos. Y, por supuesto, nos presenta el Génesis, que son 2 dioses primordiales desde el cielo con una lanza, fundando el mundo, creando Japón. En este relato también se habla de la diosa Amaterasu, la diosa del sol, y de su hermano, el dios Susanoo, el cual es célebre por el siguiente episodio. Había molestado a su hermana y esta se había escondido, se produce un eclipse. Esa es una historia muy bonita. Y justo a continuación, el hermano, por el mal que había hecho, se tiene que exiliar. Pero se redime. Hay una aldea que exige cada vez a una doncella que muere. Y este Susanoo
encuentra llorando a una familia que ven que se aproxima la fecha en la que van a perder a su hija. Valiente, decide enfrentarse a este ser fantástico y monstruoso, un dragón de 8 cabezas, una sierpe de 8 cabezas. Es lo que se relata en este cuentecito, que se presenta como un cuento, pero insisto, es uno de los principales relatos del Kojiki. Bueno, los japoneses de aquella época se servían de todas las argucias y todas las estrategias para vencer. Y en este caso, la técnica que empleó Susanoo fue colocar 8 grandes ollas con sake para emborrachar al dragón. El dragón vino a la villa, bebió, y cuando ya estaba borracho, cuando ya había perdido sus capacidades, pues saca la espada y les corta la cabeza. Curiosamente, de la cola de este dragón salió otra espada, que hoy es uno de los símbolos imperiales de Japón, junto con un espejo y unas joyas. Bueno, pues fíjense que este cuento forma parte de una de las historias más importantes del sintoísmo y que esta publicación y esta traducción fue una de las primeras, mucho antes de que tuviésemos la traducción completa. También de aquellas crónicas del Kojiki proceden otros textos. La historia de la liebre de Inaba es realmente la historia de un dios o un mushi. Y también el príncipe brillante y el príncipe luciente son realmente dos de los héroes civilizadores de Japón, los hermanos Hooderi y Hoodori, que inventaron el anzuelo para pescar, por ejemplo. La referida historia de la cascada mágica, pues es un buen ejemplo de piedad filial. En este sentido, tanto en China como en Japón, también Corea, la huella del confucianismo ha sido muy fuerte y esto se refleja en el respeto a los mayores. Incluso en las estampas populares muchas veces el tema era 24 ejemplos de piedad filial. Todo esto servía para recordar la importancia de cuidar a los que te han cuidado. Algo tan sencillo, tan natural, pues se está perdiendo, pero en Japón, en China, el confucianismo refuerza esos lazos. En cierto modo, Urashima también, y Momotaro también. Siempre el protagonista del cuento es un niño que hace lo que se espera de él. Actuar con valor, con nobleza y sin olvidar que pertenece a un linaje, a un grupo. Son protagonistas, son individuos, pero nunca se pierde el deber con el grupo. Nosotros nos llamamos primero con el nombre y luego con el apellido. Pero los japoneses, primero es el apellido, primero es el grupo y luego va el nombre. Bien. Casi todas las historias están protagonizadas por animales que se comportan como humanos. Y este es un recurso pues, muy utilizado también en nuestra tradición de fábulas. Y toda historia pues, parece más divertida con animalitos. Y los ilustradores pues, humanizan, ponen kimonos, ponen la actitud. Pero en Japón hay que tener en cuenta que no es nada infrecuente que los animales tomen apariencia humana. La creencia que había en Japón era que los zorros son criaturas mágicas que pueden adoptar cualquier aspecto, cualquier apariencia humana. Sobre todo los que tienen 9 colas, que eso ya son los más fantásticos y mágicos. Es decir, quizás soy un zorro, o quizá cualquiera de aquí lo es. En la mentalidad fantástica japonesa eso existía. Pero también otros objetos se animaban.
los tanuki, los tejones, también son dados a transformarse. Y en este caso, por ejemplo, la olla mágica, pues tenemos un animal capaz de, en un templo, hacerse pasar por una famosa olla. Yo creo que los valores más representativos, los que más nos llaman la atención, los que hacen que estos cuentos en la actualidad se puedan leer, digamos, sin que pierdan valor de su mensaje, son sobre todo la situación del planeta, la relación con la naturaleza. En ese sentido, ya hemos comentado la historia hermosa del gorrión de la lengua cortada. Fíjense cómo al malo se le suele representar justamente así, haciendo daño a los animales. También hay humor. Todas estas historias se resuelven muchas veces de una forma humorística. Y en la pintura japonesa de hace 1000 años, ya en los templos dibujaban cosas humorísticas. Fíjense, este es un famoso rollo llamado Ruya, que nos muestra a Buda como si fuese un sapo y los sacerdotes budistas como monos. ¿Dónde vemos esto? Por aquí. Sería peligroso incluso, ¿no? Y en la tradición del grabado japonés de ukiyo-e, pues aparecen actores de teatro, paisajes, el monte Fuji, pero fíjense también lo divertido de imágenes de personajes que son animales humanizados. Y aquí vemos unos murciélagos, una obra de ukiyo-e, pues muy simpática. Incluso estos artistas de ukiyo-e también hicieron muchas veces cuentos, como este del cangrejo, los monos. El humor lo vamos a encontrar en muchas historias. Y la propia representación de los animales casi resulta en sí cómica. Un ratoncito vestido, un ratoncito comiendo. Pero también en las propias historias. Quizá la más divertida sea la medusa cándida. Este cuento es muy bonito, lo voy a contar. Ya saben que las medusas son seres sin esqueleto, gelatinosos, pero originalmente eran peces como todos. Y la historia transcurre así. En ese palacio del dios, del rey dragón, en el fondo del mar, donde todo es maravilloso, la hija del rey dragón se pone enferma y el pez médico dictamina que hace falta el hígado de un mono para sanar a la princesa. Enseguida el dragón envía a un pez a buscar un hígado de mono. Llega a la orilla, ve a un mono en un árbol y le dice: ven, que te voy a llevar a un palacio maravilloso, vas a tener muchas riquezas. Y el mono, pues baja del árbol, confiado, se sube a lomos del pez y empieza el viaje hacia el mundo submarino. Pero a mitad de viaje, el mono sospecha. Qué extraño todo esto. Voy a ver. ¿Y exactamente para quién quieres llevarme al palacio? Y dice: por tu hígado. Necesitamos el hígado para curar a la... hombre, habérmelo dicho antes. Me he dejado el hígado en el árbol. Tenemos que volver. El pez da la vuelta y el mono se sube al árbol y se escapa. El pobre pececillo vuelve al palacio y le cuenta lo ocurrido al rey del dragón.
manda que le den una paliza, y ahí están todos los peces golpeando, machacando todos sus huesos. Por eso las medusas no tienen espinas, no tienen esqueleto, por este episodio. Fíjense que no tiene más historia que entretenernos y ver, pero los dibujos son deliciosos y encantadores. Por otra parte, bueno, simplemente siendo un poco aficionado al cine japonés, uno puede ver cómo la ciencia ficción japonesa está poblada de Godzilla, monstruos gigantescos. Pues esto no es nuevo. En el folclore japonés hay muchas criaturas. Fíjense en esta bonita ilustración del cuento donde vemos cómo unos aguerridos samuráis se enfrentan a una araña gigante. Esto que luego vemos en la ciencia ficción estaba en la estampa ukiyo-e, estaba en el folclore, estaba en la pintura. Insisto, es esta vertiente también hacia el mundo fantástico, reflejo de la gran imaginación del pueblo japonés. Es la historia también de Rasomon, el brazo del oro. Fíjense, por ejemplo, también cómo en la edición se dedican páginas dobles, sin ningún texto, solamente a mostrarnos las escenas más llamativas. Y bueno, con todos estos cuentos, el lector hispano, ajeno a las costumbres japonesas, sin ningún esfuerzo, simplemente divirtiéndose, pues conocía el valor de la cultura popular japonesa. Y estos 20 cuentecitos estaban por ahí perdidos, se encuentran en muy pocas bibliotecas. Hace unos años se pudieron reeditar y el público, el lector interesado, pues puede acceder dentro de unos días a leer los cuentos del viejo Japón, las leyendas que hemos presentado aquí, tanto en la propia biblioteca que nos acoge, la biblioteca Vasconcelos, donde hace unos días entregamos unos ejemplares, como también, como no, en la propia biblioteca de la Fundación Japón, que pues también a partir de unos días en su servicio de préstamo lo pondrá a disposición de todos los lectores interesados. Y con este pequeño recorrido por estos cuentos y leyendas, pues terminamos nuestra conferencia sobre los cuentos como transmisores de los valores del Japón de antaño y, por supuesto, abrimos un turno de preguntas para todas aquellas dudas o comentarios que surgieran. Muchas gracias. Estos cuentos en apariencia tan delicados se vendían en la época, el papel así arrugado, el papel chirimen, como el papel más resistente del mundo, ideal para que lo tengan los niños. Realmente es muy difícil desgarrarlo y conserva muy bien el color. Siempre en todos los impresos, la luz del sol, los rayos ultravioletas es lo peor, porque van restando el color, pero estos cuentos se vendían además en un estuche, todos guardaditos. Lamentablemente quedan muy pocos ejemplares de la edición original. Yo creo que porque muchos directamente no llegaron nunca a una biblioteca pública y quizá estén en pequeñas colecciones privadas. En Japón se conserva en 2 o 3 lugares, en Estados Unidos también lo tienen en un par de lugares, en España al menos hay un par de colecciones también, pero poco más. Y yo creo que tuvieron mala suerte porque, lamentablemente, Japón, como México, es un lugar con muchos sismos y
En el año 1923 hubo un terremoto terrible en la capital, donde estaba la editorial de Hasegawa. Y muchas planchas y muchos libros se perdieron para siempre, como gran parte del patrimonio cultural. Japón siempre sale adelante, Tokio se reconstruyó rápidamente, pero lamentablemente gran parte de esos impresos, de esos libros, incluso de las películas, el cine mudo japonés, se perdió para siempre. La verdad es que la propia tradición de los cuentos japoneses es muy rica y muy variada. Los más antiguos, pues quizá provengan de enseñanzas budistas que contaban los monjes para contar cosas sencillas, pero los escritores japoneses que se han acercado al cuento, bueno, han acertado en bastantes géneros, pero a mí me parece que justamente el fantástico es en el que más destacan. Yo diría que el género fantástico también es el que más nos ha traído. Sí. Japón tiene una literatura propia realmente muy rica. Pensemos que la primera gran novela, por ejemplo, de Japón se remonta al año 1006, el Genji Monogatari, escrito por una mujer, por Shikibu Murakami, bueno, sienta las bases de una literatura propia muy interesante. Pero el Japón del siglo XIX conserva esa riqueza, esa tradición, pero, como hemos dicho, invita a profesores extranjeros a dar clase y manda a sus estudiantes fuera. Así que hay una generación de escritores que irá a Londres, a Berlín. Los grandes escritores de la era Meiji, de la época de la modernización del Japón, estudian lenguas extranjeras y hay, sobre todo, yo diría que dos corrientes literarias muy influyentes. La rusa, Tolstói, la literatura rusa le gusta mucho, y también, como no, pues, Francia e Inglaterra, la vieja Europa. Y los autores como Natsume Soseki, que pasa a ser por el novelista más importante, ya asumen también la herencia y la influencia occidental. Pero no fue una simple imitación. En un primer momento quizás sí, pero luego ya los japoneses supieron tomar elementos de fuera e incluirlos a su propia identidad. Quizá ahora el escritor más popular sea Murakami. Y Murakami pues, tiene mucho de japonés, pero también dicen que mucho de fuera. Esto es muy característico de los japoneses. Los japoneses son una cultura con una gran identidad, pero que saben muy bien absorber aquello que les puede interesar. Yo creo que también porque los japoneses muchas veces son maestros del arte de sugerir y te dan unos cuantos elementos y el resto del terror lo pones tú. Fíjense con un ejemplo cinematográfico. Hace unos años tuvo mucho éxito la película Ring, el anillo. Y la portada era simplemente una mujer con el pelo hacia adelante. Pero qué miedo daba, solo el pelo hacia adelante. En muchas películas japonesas la violencia está ahí, pero no se ve. Tú te la imaginas. En las películas de terror muchas veces el mayor terror está en lo que no se ve. Pero por otra parte, el abanico de fantasmas que han ido apareciendo en Japón es realmente sorprendente. Prácticamente han inventado fantasmas de todo tipo. Un paraguas viejo puede ser un yokai. Fíjense. Entonces, prácticamente cada uno puede encontrar su fantasma favorito dentro del gran abanico de los yokai. Creo que también en el manga, en el anime, se han recuperado muchos elementos fantásticos o se han recreado nuevos, pero basados en la tradición. Fíjense en la fantasía que tienen y la imaginación todas las películas del estudio Ghibli. Eso parte de lo japonés y lo que hacen es renovar este interés
por las criaturas fantásticas japonesas. Da igual que sea cine de animación o grabados del siglo XVIII. Los japoneses siguen siendo los mismos. Realmente, la historia del arte es bastante peculiar. Se ha considerado que lo que hicieron un grupo de artistas en un pequeño país llamado Italia en una época concreta del Renacimiento era la manera correcta de hacer las imágenes. Y estos italianos lejanos decían que a los que están más cerca hay que pintarlos más grandes y a los que están detrás más pequeños. Y que, bueno, ya que estamos, que si el sol está por este lado, que haya sombras por este otro. Eso está bien, pero hay muchas formas de dibujar y de pintar y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Los japoneses conocieron perfectamente las leyes de la perspectiva, el claroscuro. De hecho, en el primer contacto que hubo entre los Namban, que así llamaban a los españoles, los hispanos, portugueses, italianos, en la época del siglo XVI, pues los jesuitas les enseñaban a pintar así y hubo una generación de pintores que aplicaban estas normas. Pero luego a los japoneses les pareció poco interesante. ¿Por qué? Porque no buscan una representación tridimensional del espacio. Lo que quieren es contar eficazmente una historia. O a veces destacar una figura. Y la sombra me estorba. ¿Para qué? Incluso muchos artistas contemporáneos han desarrollado un estilo, una forma de pintar que ellos denominan superflata, es decir, superplano. Y consideran que poner todo plano, sin perspectiva y sin sombras, es una de las características de la esencia de la pintura japonesa. En realidad hay muchos corrientes de pintura japonesa, pero la más llamativa o la más característica es así, sin sombras, sin perspectiva, con una cierta tendencia a superficies planas para que destaquen muy bien los personajes o las escenas principales.